Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Bueno, pues aquí estamos en su programa Estado de los Estados, los saludamos, esperemos que esté usted bien, cuídese, haga caso de las recomendaciones oficiales, porque no hay más, no le haga caso a lo que le dicen sus vecinos, a lo que usted lee en las redes sociales, porque hay muchas noticias falsas, versiones distorsionadas de la realidad. Hay información oficial y apéguese a ella, a las recomendaciones que están en todos los medios, en internet, en la radio, en la televisión, aquí en MXN, es lo más prudente, lo más sensato. Vamos a hablar del coronavirus y del Hospital General de Cancún, de cómo se encuentra. Hay mucha información también oficial de que todo está bien. No toda la información oficial, hay que decir, se apega a la realidad. En cuanto a lo del coronavirus, sí, hágale caso. En cuanto a lo demás, pues hay que dudar. Cuando dicen que la situación está bien, hay que dudar. Cuando dicen que las instalaciones hospitalarias están óptimas, hay que dudar. Cuando dicen que no hay desabasto de medicinas, hay que poner este dicho en tela de juicio, porque la realidad desmiente los pronunciamientos y los discursos oficiales. De este tema vamos a hablar con Daniel Enrique Ávila, que él es enfermero paramédico. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y con un enfermero suplente, integrante del Comité de Suplencias y Contrato. Buenos días, te vamos a poner Jorge. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias y gracias por esta invitación. Jorge y Jorge Víctor, aquí te vamos a llamar. Mi nombre es Jorge de Víctor, que ya está ahí detrás de las cámaras. Pues comenzaría preguntándoles, el Hospital General, a ti, Enrique, ¿está atendiendo o tiene la capacidad de atender a los contagiados por el coronavirus? Bueno, en este caso no sería solo el hospital, ningún hospital en el país específicamente tiene la capacidad de atender a todos los contagiados. Estamos hablando en este margen, y para aclarar el punto, de que si las personas no guardan como tal la cuarentena, vamos a tener no enfermos en un periodo corto, sin poca gente, sino se va a aumentar y se va a disparar. Entonces la capacidad de cualquier hospital, primer mundo, segundo, tercer mundista, como hemos visto actualmente, se va a ver sobrepasada. Que si podemos atender, sí podemos atender pacientes hasta 20, 40, cuando mucho, en cuanto ¿ahorita a poder tienen pacientes? No, ahorita no tienen internado. Actualmente creo que todavía se dio de alta uno, que es la que estaba. Ahorita no tenemos. Hay en Playa, tengo entendido, uno. ¿Y qué se hace con ellos? Porque cura no hay. Y esto es como de alguna manera guardando la distancia, como el dengue. No hay un tratamiento, es nada más tenerlos allí en reposo, ponerles paracetamol para la temperatura. ¿Y qué más se hace? Ok. El tratamiento en este caso, como cualquier otro virus, estamos hablando que el COVID-2, el SARS-CoV-2 es un virus como tal que se adapta a nuestro cuerpo. Entra por nosotros por las vías respiratorias y se mantiene en un periodo de incubación. ¿Qué es esto? Se agrega a la célula y se va regenerando, como en el caso del SIDA, porque genera más virus. La célula, en lugar de replicar propias células, comienza a replicar células del virus. Lo copia, lo fotocopia. Cuando estas ya son demasiados, entonces estalla, y es entonces cuando abarca todo el cuerpo. Ahí es cuando nos comenzamos a presentar los síntomas. Por eso dicen que el periodo de incubación es de 7 a 14 días en que se presenten las sintomatologías, pero el periodo de este periodo puedes contagiar a las demás personas. Sí, aunque no haya, como se dice, una persona contagiada puede no tener síntomas, pero sí tiene capacidad de contagio. Así es. Y a lo que íbamos a su pregunta es, el tratamiento sería en este caso
conforme va empeorando la persona, primero va a comenzar con insuficiencia respiratoria, de ahí va a comenzar con diestrés respiratorio, que es parte de la neumonía que le va a causar la enfermedad, y en ese periodo vamos a tener que intubarlo, vamos a tener que meterle un tubo por la garganta para poder ayudarlo a respirar, se le va a sedar. Y entonces se va a conectar a un ventilador, que este ventilador va a ser el que lo mantenga ventilando durante el periodo en el que el cuerpo se adapta al virus y genera antígenos para combatirlo. ¿Existen en el Hospital General, hablando específicamente del Hospital General, los suficientes ventiladores, los suficientes aparatos para la respiración artificial? Actualmente contamos, si no me equivoco, el compañero me va a dejar de mentir, contamos con 12 ventiladores y 2 equipos. Estamos, en este punto, sí cabe aclarar, yo ya no laboro en el Hospital General en este punto porque decidí restringir esa parte por los riesgos que está habiendo y todo, pero los compañeros, sí, yo soy parte de la fundación en la cual estamos hablando de esto. Sí le puedo hablar acerca de ello porque lo viví, lo sigo viviendo como trabajador. Y sí podemos especificar que pues, podemos tener en este cupo 12 equipos para esto aproximadamente. Nada más. Nada más. Díganos una cosa, ¿cómo está el equipamiento del Hospital General? ¿Cómo están el abasto de medicinas para tratar a los enfermos en las diversas enfermedades que ahí se presentan? Este hospital es nuevo, fue inaugurado, si mal no recuerdo, hace aproximadamente un año. Y las anteriores instalaciones están pues en el total abandono. Se dice que va a ser allí un instituto cultural, pero hasta ahora no se ha iniciado nada. ¿Qué es lo que pasa en el Hospital General de Cancún, Jesús Cumate? Porque sigue manteniendo este nombre. Hay desabasto de medicinas, hay insuficiencias de equipamiento para atender a los enfermos, ¿o todo está bien? Bueno, en este caso, Jorge. ¿Le a ver, la pregunta? Jorge. Actualmente el hospital se encuentra en situaciones carentes. El personal de enfermería y de todos los departamentos tenemos carencias que nos pueden llevar a un punto rojo, ¿no? ¿Cómo me refiero a esto? ¿Cuáles son las principales carencias que tienen? Falta de insumo. ¿Falta de qué? Falta de insumos, como falta de guantes, falta de medidas de protección, como cubrebocas, gafas, gogles. Nos hace falta todo ese material, pero unado a eso, también el personal de suplencia es un personal muy vulnerable en esta situación. ¿No tienen ustedes la suficiente protección para cumplir con sus delicadas tareas? Ajá, no tenemos la suficiente protección y nos condiciona que tengamos, que usamos un cubreboca para ciertos pacientes hasta que no esté confirmado. Ejemplo, hablamos de un tuberculosis, hasta que la tuberculosis no esté confirmado, no podemos usar casi el cubreboca. Nos condicionan esas partes. Ahora, el personal de enfermería y de todos los departamentos somos quienes damos la cara en su mayoría y ganando un sueldo precario, un sueldo de 178 pesos, sin prestaciones de ley, sin nadie que nos respalde. Nos gusta nuestra carrera, amamos nuestra carrera, damos todo por eso, pero con un sueldo así nos exponemos demasiado. Y en esta situación nos estamos exponiendo todos. ¿Por qué? Porque el personal está trabajando y al momento de salir del hospital se vuelve un foco rojo para la situación. Entonces, pues un foco rojo hasta para los demás ciudadanos. Para la sociedad. Así es. Por ejemplo, yo no sé si ustedes pudieran estar contagiados de este virus. Claro, ustedes todavía no lo pueden saber y pueden contagiar aquí a Víctor, a mí, a Pati. Es una condicionante, por eso nosotros seguimos protocolos en cuanto a higiene personal, en cuanto a seguridad personal, porque también vamos a nuestras casas. Y van a sus casas, tienen hijos. Lo que menos queremos es contagiar a nuestra familia, a nuestras personas. Claro, y es por eso que nosotros en este caso extremamos las precauciones. ¿Y qué hacen? ¿No tienen un sindicato allí? ¿El sindicato no sirve para nada? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Existe una dirección general?
existe en la Secretaría de Salud. ¿Qué hacen estas autoridades? Claro, cabe mencionar que el sindicato no aplica para el personal que estamos aquí. El personal de incidencia y de contratos no tiene derechos, no tenemos sindicato, no tenemos nada. Los de base, los homologados podrían decirse, pero nosotros no, nosotros estamos a dispensas del hospital, de lo que diga el hospital, sin ningún contrato, sin nada, a nuestra deriva. Si nos llegamos a enfermar, el mismo hospital nos atiende, Así ahí es, nos logran estabilizar, si es bien. Yo, ¿por qué tuve que salirme? Porque me llegué a enfermar varias veces, porque llegué a tener contacto con pacientes contagiados, con equipo de pésima protección, y me logré proteger, y tuve que decir, ¿sabes qué? Prefiero seguir laborando en mi otro trabajo que arriesgarme por este lado. Claro, y puedes contagiar a creo los que demás. también- Ahí está Pati, ahí está Víctor, que están muy vulnerables, y yo también por la edad. Tienen que cuidarse. Nos cuidamos, créame, Y, extremamos las y el hospital no precauciones. les da los suficientes elementos para cuidarse. Cubrebocas, por ejemplo, dicen que no, pues son insuficientes, ¿no? Así es, no hay, de hecho, no hay los elementos de seguridad que necesitamos. Pero creo que aquí también hay que dejar en claro una situación. El hospital, como dice muy bien el compañero, hay personal de base y personal de suplente y contratos. Entonces, el personal de base cuenta con las prestaciones, pero sin embargo, el grupo vulnerable es el personal de suplente y contrato. ¿Cuántos son de este personal de suplencias y de contrato? Aproximadamente somos como unos 300 compañeros que somos de suplente y contratos. Entonces, Como somos los que- 300, como o sea, 300 en todo el estado. No, No, aproximadamente, no. estamos hablando aproximadamente del Hospital General. Del de Hospital Cancún. General son De Cancún. 300, o sea, 300. ¿qué porcentaje del personal del hospital es esto? Como el 50, el Hablamos, 40. hablamos que una planilla del hospital tiene que ser de entre 1.500 trabajadores, entre enfermeros, médicos, camilleros, O sea, etcétera. digamos casi una cuarta parte del Un poquito personal. más de la cuarta parte. Un poco más. Que somos el personal. Sí, porque estamos comprando que no solo somos enfermeros, hay personal de incidencia, de contrato, de limpieza, de cocina. Y el personal de limpieza, que es muy importante, tampoco tienen estas protecciones. Nadie Estamos hablando tiene. que nadie. Le comento- Porque ahí le- van le comento que productos comentaba. muy Así es. riesgosos, de alto riesgo. Sí, son los Allí que van realizan la limpieza de todas las áreas. la limpieza después de hacer operaciones, después de todo eso, ahí va. Son los que mayormente se exponen también. Igual que todos nos exponemos, pero ellos son una parte también importante como enfermería. Han habido enfermos entre este personal de sí, limpieza. claro. Se han enfermado por virus contagiosos. y todo. Igual que personal de contrato, ahorita acabamos de tener un caso en el Lo que sí, hospital. por ejemplo, o sea, tú como personal que no tienes ni las prestaciones, o sea, te enfermas, y lo peor aún, o sea, no tienes ni el medicamento, o sea, no tienes el medicamento que te puede dar el mismo hospital, no lo hay. Entonces, El médico, claro, ustedes hacen a veces el papel de enfermeros, ¿no? Ustedes. Nosotros somos enfermeros. no Son somos enfermeros, Yo soy enfermero. son enfermeros. Así es. Así Y el médico hace la receta, ¿no? Y dice, a este enfermo hay que darle tal antibiótico, tal medicina cada determinado tiempo. ¿Existen todas estas medicinas que los médicos recetan o simplemente el médico no receta? ¿Cómo se surten de las medicinas que el enfermo el médico necesita? receta el medicamento, pero ¿qué pasa? Tú vas a farmacia y no está el medicamento. Entonces, si no hay el medicamento para la población, mucho menos va a haber el medicamento para el personal que está escrito ahí. Entonces, Sí, en eso- este caso el médico lo que hace normalmente es, nos pregunta qué medicamentos hay en existencia, en mi caso, preguntan, ¿sabes qué medicamentos hay? Hay tales, bueno, vamos a ponerle este, y si no hay en existencia porque ya se acabó en ese momento, a veces el familiar lo tiene que comprar, y si no, ponemos sin existencia hasta que ver qué otro medicamento puede sustituir de la tabla que tenemos todo, pero pues no es tan efectivo como el que está diciendo el médico, a veces son alternativas que se tienen que tomar. Entonces la gente allí se cura casi de milagro entonces, ¿no? Por la labor del personal médico. del Por la personal labor de que labora. ustedes, por ¿no? la labor también de enfermería, Así por el es. humanismo, o sea, por las prácticas que hacemos, o sea, también es una parte importante. O sea, Oiga, ustedes también reciben, porque ustedes cubren diversos turnos, reciben allí a gente, que esto ocurre un día así y otro también en Cancún, a gente baleada, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, qué hacen los médicos cuando llega alguien con 2, 3 balazos
en el cuello, en las piernas, en el estómago. ¿Sobreviven muchos de estos? ¿Qué hacemos? En realidad, improvisamos hasta a veces. Así es. A veces se tiene que improvisar para poder salvar la vida del paciente. Sí son atendidos, los atendemos de Sí, la mejor claro, manera con los yo recursos- sé que son atendidos, con los pero recursos que tenemos, tanto el cirujano como el médico como el enfermero, porque nosotros en el caso mío de choque somos los primeros que lo recibimos y con lo que tenemos lo estabilizamos hasta que podamos trasladarlo al área de cirugía si es necesario, determina el médico cirujano, y de ahí atenderlo en lo que sea posible en las medidas de los equipos que tengamos y los insumos que tengamos. porque yo leo y yo me entero de que llegó al hospital, ¿no? Una gente víctima de la violencia a la que está expuesta nuestra ciudad desde hace ya algunos años. Y dicen, y al día siguiente o en la noche, dice, la persona que falleció, que fue ingresada en el Hospital General, falleció, ¿no? Empieza a formar parte de esta estadística macabra, al parecer imparable. Yo creo que muchos de estos pues heridos sí tienen la atención inmediata de ustedes, pero que a veces, si no existen las condiciones para ser operados, se dicen, bueno, vamos a esperar al día siguiente para operarlo, ¿no? Porque están ocupadas las salas de cirugía, ¿verdad? Pues, Puede normalmente pasar. estos pacientes tienen prioridad, a veces vienen muy críticos y sus lesiones muchas veces se vuelven incompatibles posteriormente con la vida y eso los lleva a fallecer, pero inmediatamente se trata de hacer, muchas veces de ellos están tan lesionados que a veces se quedan en la sala de quirófanos, etcétera. Tratamos de solventar eso en la medida de lo posible con los insumos que tenemos. El personal médico, el personal de enfermería, camillería, todos somos un equipo multidisciplinario que tratamos de atender lo mejor posible a todos los enfermos Sí, que a llegan. todos. Yo sé que A los de trauma, yo a sé los que infectados. la atención en el Hospital General es buena, la atención del personal, de ustedes, de los médicos, inclusive. En cuanto a atención, hay pocas quejas. Las quejas son De insumos. en cuanto a los insumos. Así O sea, ustedes, Insumo si y con el los personal. sueldos, pues realmente bajísimos que reciben, pues no van a poner en su bolsa para, ni un médico tampoco lo va a hacer. Terminamos haciendo eso, ¿eh? Créeme que Sí. a veces, yo como enfermero, a veces creo que tengo que comprar algo, o una gasa, o un punzocat, para poder canalizar a mi paciente. Un punzocat, hablamos de un punzo para canalizar a un paciente. O sea, no lo tenemos a veces. ¿Qué hacemos? Yo como enfermero, mi lado humanista es llevarlo, comprarlo y tener mi insumo para trabajar. Hay compañeros que en esos momentos están comprando cubrebocas. ¿Por qué? Porque se están protegiendo también. ¿Cuál es la obligación? El hospital surtirnos con las medidas de protección. Pero sin embargo, la enfermería creo que hace eso, compra sus insumos para poder también cuidarse y cuidar a todos. Nosotros salimos de guardia, nuestra labor es salir de guardia, nos bañamos, nos quitamos el uniforme que traemos, lo metemos en una bolsa, nos bañamos, nos ponemos ropa y cuando llegamos a casa esa ropa se va a lavar, la bolsa se tiene que desechar o quemar y nos volvemos a limpiar por ahí. Limpiamos, echamos cloro a nuestros zapatos, a nuestra ropa, a nuestro instrumental y entonces ya pasamos a casa, nos volvemos a bañar y es cuando atendemos a nuestra familia. Así es el procedimiento estándar de limpieza, por lo menos del personal que está en terapia y que está en urgencias. Con esas medidas evitamos el contagio cuando salimos del hospital. Sí, pero Pati puede ser infectada, o sea, vaya. ¿Cuál sería el término correcto? ¿Infectada o contagiada? Contagiado. Contagiado. Contagiado, ¿verdad? Así es. El virus no tiene cura, ¿verdad? Ningún virus tiene cura. Todos Ningún los virus son como tal otro tipo de células, son células primitivas de un solo. No tienen núcleo y por lo tanto son seres vivos igual que nosotros. Viven. Así es. Entonces es diferente. Nosotros somos organismos pluricelulares igual. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y luego seguimos platicando con ustedes para que nos digan, pues nos sigan hablando de este panorama realmente deplorable en el que se encuentra la salud pública en nuestro país? Así es. Ok, así es. Vámonos a una pausa, Víctor. Estado de los estados.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, Enrique, Daniel Enrique, platícanos entonces, ¿qué ambiente, qué ánimo hay entre el personal paramédico del Hospital General para atender a los enfermos? ¿Hay tristeza, hay desolación, hay pesimismo, hay inconformidad? ¿Qué van a hacer? Porque si se esperan a que el sindicato haga algo, yo creo que el sindicato está de acuerdo con las cúpulas del poder, reciben también prebendas. ¿No pueden hacer una manifestación o una protesta los de abajo? Bueno, en nuestro caso que no contamos con sindicato ni nada, Bueno, pero no importa, a veces los sindicatos... Y tuvimos que manifestarnos y eso lo hicimos el viernes, pero no solo lo hicimos nosotros. Es una situación que se presenta en todo el país, tanto que se presentó ese mismo día, el viernes, se presentó el IMSS de la COBA, hizo manifestación por lo mismo, y hoy precisamente en la mañana, en la jurisdicción sanitaria número 3, lo que es en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el personal de la Secretaría igual se manifestó por lo mismo, falta de insumos, falta de equipamiento y las mismas condiciones laborales. ¿De quién depende esta responsabilidad de otorgar los insumos? ¿De la Secretaría Estatal de Salud o del gobierno federal? ¿De la estatal y de la federal? De ambas instituciones, tanto la estatal y federal, de antes tienen que dar el presupuesto al Estado y la federación también. Entonces, respondiendo a la pregunta que decía sobre los sindicatos tienen un papel importante aquí para respaldar a sus trabajadores. Están omitiendo esa parte, no están respaldando a sus trabajadores. Sí, claro, aunque no sean sindicalizados. En una situación, por ejemplo, o sea, ellos deberían ir y proteger a los trabajadores de base, sin embargo, no lo están haciendo. O sea, hay que protestar también contra los sindicatos y hay que denunciarlos. Hay que denunciar su complicidad y la complicidad de estos también sindicatos. a nosotros como suplentes, ¿por qué no ayudarnos, echarnos las manos también? O sea, somos un grupo vulnerable dentro de... son todos los que sufren, estamos ahora sí que desprotegidos, no solo el personal de base, no solo el personal de confianza, no solo el de incidencias, también el personal de base, también el personal sindicalizado. No, naturalmente. Todos estamos en ese riesgo y muchos de ellos el viernes nos acompañaron, porque sí tuvimos el apoyo de personal de base y sindicalizado, porque están en las mismas, y de hecho están apoyándonos algunos de ellos igual, con miedo, porque pues el miedo lo tienen. Sí, porque el miedo a perder su empleo, a sufrir represalias que son usuales en estos casos, pero pues hay que alzar la voz y no hay que bajar la guardia. Yo creo que muchos ciudadanos también conscientes de esta situación, por eso es bueno que lo vengan a dar a conocer, a denunciar. Muchos ciudadanos los van a apoyar. Esperemos que entiendan que primero, no estamos haciendo un paro de labores, como nos dijeron, no estamos dejando de elaborar, estamos manifestando en ese punto en específico con lo del viernes, las carencias que tenemos sin dejar de elaborar y no vamos a dejar de hacerlo. Somos personal que vamos a estar ahí dentro de las medidas de lo posible,
si Claro, ustedes arriesgarnos protestan tanto. fuera del horario de labores. Así es. No abandonan sus tareas. No, Lo cual eso hay que precisarlo porque la ciudadanía lo va a No, reconocer. Nosotros estamos laborando en la manifestación específica de lo que hicimos y estamos ahí trabajando, o sea, no dejamos nuestras funciones, estamos trabajando todos los días. Porque además es por la salud de la gente. Así es, estamos No, por no, ellos. no tanto son cosas personales. Vamos a estamos- Creo que por eso, ¿no? Creo- Cuando más lo necesitan, créanme que no los vamos a dejar. Creo que por eso somos enfermeros, ¿no? Dedicamos esta Claro. carrera con vocación y servicio para poder brindar y proteger a la población. Entonces, no vamos a dejar de trabajar, pero también queremos ese apoyo, el apoyo El de los apoyo gobiernos, tanto del de todos. gobierno como del personal, Como incluso de la de la so- sociedad. como de la Relacionado sociedad. para poder obtener lo que necesitamos para poder ayudarlos, para poder atenderlos y no llegar a lo que está Italia y España ahorita, que tienen que llegar personal de fuera, que son personal de Cuba, personal de otros países, a ayudarlos con su problema porque su personal sanitario está enfermo. No Sí. pueden atender porque ya están enfermos. Así es, así es. Vamos a tener que precisar eso. Sí, en su sería momento. terrible que el personal sanitario, el personal se enfermara como ustedes, que además corren ese riesgo. Y de hecho, por ejemplo, como dice el compañero, Corren ese riesgo en de países- enfermar y contagiarían pues, a todos los que estamos aquí, que a lo mejor puede ser, y a la gente con la que ustedes tratan. Claro, claro, así es. Está rebasado el sistema de salud. ¿Cuántos el Hospital General tiene rebasada su capacidad de atención Todos los días. todos los De días? todo. Es tanto la capacidad que tenemos que doblar, o sea, tenemos que doblar turno. El Al personal es principio suplente. no usábamos los Pasillos, porque no los usamos. Cuando empezó el hospital, a partir de hace 2, 3 años comenzamos a usar los pasillos para tener personal otra vez, como estaba el antiguo hospital. Comenzamos a dividir camas de 2 a 4 pacientes en el mismo cubículo. Y así hemos tenido que ir adaptando las necesidades conforme se ha ido aumentando, porque este hospital estaba planeado para hace 10 años, el nuevo. Y ahorita ya Sí. está más que rebasado por la cantidad de gente que vive en Cancún. Entonces, sea eso que diario se ve rebasado, le aumentamos el rebase por la contingencia, se va a desbordar. ¿Qué tipos de enfermedades tienen ahorita en su mayoría en el hospital? Hospitalizados. ¿no? Trauma, influenza, tuberculosis, enfermedades VIH. gastrointestinales, VIH, pacientes crónicos degenerativos la mayoría, porque es una patología que se ve mucho en nuestro estado. Y pues con eso todos sus pacientes corren el riesgo si entran pacientes. de ¿Cuáles son las contagiarse. enfermedades crónicos degenerativas? Diabetes, hipertensión, hipertensión, dislipidemias que son, se me fue, dislipidemias como son colesterol y triglicéridos, entre otras enfermedades cardiovasculares. Pues es terrible la situación en la que trabajan. Sí, La verdad, en realidad, merecen sí. ustedes el reconocimiento de la sociedad. Y lo hacemos con gusto, créame, es algo que nos motiva para seguir haciéndolo porque es algo que nos genera una satisfacción el poder ayudar, el poder ser la persona que pueda aliviar o llegar a atender a alguien cuando más lo necesita, no solo médicamente, sino también emocionalmente. Poder ayudarlos y la satisfacción de cuando se van de alta, de que te puedan agradecer eso, es más que bienvenida y créame que eso nos motiva a seguir en las condiciones en las que estamos. Muy bien. Pues qué bueno que están aquí. ¿Alguna opinión más para cerrar con una frase tuya sobre el sistema que prevalece en el Hospital General? ¿Cuál sería tu mensaje a la ciudadanía? Que enfermería es, y todos los que nos trabajamos en el sector salud, damos lo mejor de nosotros. Atendemos a la población con vocación de servicio, porque a eso nos dedicamos. Pero creo que en estos casos es muy importante que la sociedad sepa la situación y que nos apoyen. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos lo mejor de nosotros. Muy bien. Gracias, Jorge. Enrique, para cerrar. Necesitamos apoyo. Una sola frase sería: hoy por ti, mañana, hoy por mí, mañana por ti. Necesitamos que nos apoyen. En cuanto a que necesitamos insumos para poder trabajar y ayudarlos en su momento. Eso es lo que pedimos. Muchas Ayúdenos gracias. a poder ayudarlos. Muchas gracias. Admiramos su valor porque se necesita valor para exponer esto, pero es en beneficio de la sociedad, es en beneficio de la salud, sobre todo, que es el bien más preciado que debemos tener, porque de la salud depende la vida.
Así es. Sí, dicen que la economía se va a poner muy, muy densa. Sí, así es. Pero si nosotros seguimos las instrucciones y guardamos la cuarentena y todo, el tiempo largo se va a hacer menor de la recuperación. Eso esperamos todos. Y eso nos va a ayudar a que nuestra economía se recupere más rápido. Eso es, porque el golpe económico ya se está resintiendo. Y hagamos caso a las autoridades, hagamos caso a ellas, a las Guardamos fuentes nuestra oficiales. Cuarentena, quédense en casa, no se La expongan. cuarentena, ¿cuántos días son? ¿Son realmente 40 días como La su nombre lo dice? cuarentena, ya es lo que no hemos entendido, se puede extender. No solo puede durar estos 3 días. Si se agudiza el problema, se puede extender inclusive a ley marcial como en otros países. ¿A cuánto tiempo? Depende de la cantidad de infectados que haya y el periodo en el que estemos. Sí. O sea, esto se puede extender si no se logra atender adecuadamente. Hasta 3, fin de 6 año. meses, 3, 6 meses, un año. Depende, Claro, depende. depende de la cantidad de infectados Así y cómo es. el gobierno trate esto. Y cómo la gente también. Así es. Más que Ya nada la ustedes gente. están enterados de cómo está la situación en Italia y en España, ¿verdad? Así es. Así es. En un día hay 500 muertos Así en es. Italia y en España hay 350, 400. Y no nos Sí. vayamos lejos. Inglaterra ahorita ya activó a su personal médico que ya estaba de descanso, que ya estaba, ahora sí que jubilado. Ya los Sí, volvió a así recontratar, ya están atendiendo. En Y Alemania están también. solicitando al personal de México, de otros países latinos, contratos. Váyanse, vénganse a Inglaterra. Pues váyanse a trabajar a Inglaterra, ¿no les han ofrecido trabajo allá? Váyanse. Pues hasta ahorita hay la oportunidad y todo, pero pues, ¿y el país? ¿Se queda sin personal? No, Eso primero es. ¿Quién México, atiende a mi familia? ¿Quién Ay, atiende a primero que- México ahí y está. luego primero México. Muy bien, qué bueno que tienen ese compromiso con su país también. Muchas gracias. A ustedes. Y siguen adelante, no bajen la guardia porque los necesitamos. Así es. Todos, así en es. cualquier momento de nuestra vida, podemos estar allí en manos de ustedes. Así, por eso hay que apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya vio usted cómo está esta situación. Analícela, fórmese su juicio y sobre todo, cuídese, cuide a los suyos y a su familia y a los demás. No se exponga por irresponsabilidad, por indiferencia y por el clásico, clásica actitud de los mexicanos del ahí se va, ¿no? Pensamos, pues a él le tocó, a mí no, le puede tocar a usted también, a todos, nadie está inmune a esta circunstancia de emergencia sanitaria. Pero claro, tampoco hay que crear pánico, tampoco hay que inducir miedo diciendo que son más los infectados que los que se dice, no, porque la gente entonces va a inmovilizarse. Así es. Muchas gracias.